Hola, bienvenidos al canal. Estos agujeritos en la madera del mueble y el polvillo que sale de ellos es señal de que hay carcoma activa en el mueble. La carcoma es muy difícil de eliminar, pero no imposible si se aplica el tratamiento de forma adecuada. Lo primero es preparar la madera para que el tratamiento funcione bien. Lijo toda la superficie del mueble y luego limpio con un paño húmedo para retirar el polvo. Ahora viene lo importante, la parte donde aplicamos el tratamiento. Con una jeringuilla voy metiendo el insecticida en cada agujero. Intento que la aguja entre lo más profundo posible, porque allí es donde está el problema. Me refiero a las larvas de la carcoma, que pueden vivir alimentándose de la madera del mueble durante años. Después, con una brocha, cubro todo el mueble con el mismo producto. Y cuando ya esté bien empapado, lo envuelvo con plástico y lo sello bien. Esto tiene que quedar casi hermético para que el tratamiento haga efecto. Lo dejo actuar por varias semanas. Si después sigue cayendo polvillo, repito el tratamiento. A veces hace falta una segunda mano o incluso una tercera aplicación. Cuando ya tengo la carcoma controlada, aprovecho para renovar el mueble. Antes de pintar, vuelvo a limpiar el mueble con un paño húmedo y dejo secar. Yo me fui por un estilo vintage con pintura de tiza o chalk paint. El color decía terracota, pero spoiler, terminó siendo más rosa que terracota. Cosas que pasan. Para no contaminar el bote, echo un poco de pintura en otro recipiente. La razón por la cual uso chalk paint es porque es facilísima de aplicar, no necesita imprimación ni lijado previo. Se puede aplicar con brocha o rodillo, sin cargar demasiado, y estiro bien las pinceladas. Esta pintura cubre genial, con una sola capa ya se ve uniforme y seca muy rápido. Una vez seca la pintura, vuelvo a limpiar un poco la superficie de la mesa. El tope de la mesa y el cajón quise dejarlos en su color original. Para darles vida, les aplico un aceite reparador para madera. El cambio se nota enseguida. Para darle ese toque vintage, lijo un poco las esquinas, los bordes y los relieves como si el desgaste fuera natural. Retiro el polvo y paso al sellado. Para sellar uso cera incolora, pero puedes usar cera con color si quieres modificar el tono. La cera protege la pintura, sella el poro, repele la humedad y deja un tacto agradable. La aplico con brocha o con un paño que no tenga pelusa. La dejo secar unos 10 minutos y luego froto con un paño de algodón para retirar el exceso. Aunque parece que seca rápido, la cera tarda entre 2 semanas y un mes en curarse del todo. Cuando está totalmente seca, baja un poco la intensidad del color. Espero que este vídeo haya sido de ayuda para quienes tengan problemas de carcoma en muebles de casa. Me despido con las imágenes del producto terminado.
Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.